Y cuando tu hijo tiene epilepsia, nadie en la consulta jamás cuestiona ni un solo efecto secundario de la medicación. Ni uno. O sea, es que no me ha pasado todavía en la consulta que nadie me diga, oye, ¿y este jarabe para las convulsiones? ¿Y qué le va a hacer? ¿Y qué efectos secundarios? Nadie duda. Y tienen muchísimos más efectos secundarios y muchísimos más problemas que los medicamentos para el TDAH, ¿no? Pero la gente tiene una percepción de que con tal de que mi hijo no convulsione, y a veces puede tener más riesgo no medicar a un niño con TDAH que claramente está indicado medicar, que no darle un antiepiléptico a un niño que va a tener 7 convulsiones en su vida y no va a repercutir en su desarrollo. Pero ese jarabe no lo perdona la familia, porque ver a su hijo convulsionar es un trauma terrible. Claro que lo es, pero nadie nunca ha preguntado nada sobre los efectos secundarios de los medicamentos antiepilépticos, que son muchos más importantes, ¿no? Entonces no entiendo por qué hay tanta cuestión y tanto debate con los efectos secundarios de medicamentos que están demostrados que son eficaces, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando tu hijo es epiléptico, tu hijo tiene una enfermedad del corazón, tú le das la medicación y todo el mundo te dice, ah, claro, es que pobrecito, es que es epiléptico. Sin embargo, yo he tenido que oír, y lo he oído en más de una ocasión, que la medicación del TDAH es para que no molesten. Y entonces a ti te hace sentirte muy mal porque dices, coño, le estaré dando para que no moleste. Tú sabes que no. Sí, tú sabes que el niño funciona 1000 veces mejor, todo funciona 1000 veces mejor, pero es que lo he tenido que oír en más de una ocasión. Entonces, de verdad que te cae una encima cuando tienes que medicar. Claro, pero es un problema cultural. Es como la epilepsia en el siglo XVIII parecía un mal que te había caído, Dios te había castigado y el demonio te había cogido, ¿sabes? Y entonces ahora está pasando lo mismo con el TDAH porque es un diagnóstico que no tiene un límite preciso, porque hay mucha gente que sobrediagnostica, otros que infradiagnostican, no tiene unos límites, no hay un consenso. O sea, el primer consenso mundial de expertos es de 2003. Entonces, claro, ahí no hay mucho trabajo que hacer. Entonces, en la población general, en todos los sitios, ¿no? Pero yo estoy seguro que los alumnos de medicina que están formándose ahora van a oír del TDAH en la facultad, cosa que yo no hice, ¿no? Entonces, van a cambiar cosas en las siguientes generaciones, ¿no? Cambio no la sociedad, pero por lo menos va a haber más aceptación de este tema, ¿no? Y hay veces que el TDAH tiene ese estigma, ¿no? De, uy, pues que este es hiperactivo, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo pienso que también es porque, por ejemplo, yo en mi caso veo a mi hija muy feliz, lo que dices tú, ¿por qué tanto miedo a esa medicación? La veo muy feliz, simplemente, pues igual no llega a hacer una ingeniería. ¿Y qué? Y dices, bueno, y le voy a meter una medicación si es feliz y... Bueno, ya, pero una cosa, o sea, esto es un problema médico, entonces estamos hablando de si es feliz, ¿qué haces aquí? O sea, me refiero, ¿cuál es el problema? O sea, pues si tu hija es feliz, ¿qué problema tiene? Pero es feliz, pero no va a llegar a ser feliz porque empieza a tener retraso escolar o fracaso escolar. Entonces ya se va viendo que no va a llegar a ser tan feliz. Bueno, ahí es una decisión personal, sí. O sea, todo depende de un poco de las expectativas. Tú lo que no puedes hacer es sobremedicar a un niño y amargarle la vida con miles de apoyos porque en el colegio no va demasiado bien, porque tiene rasgos de TDAH, porque tu hijo quieres que sea el gran pianista o el gran ingeniero. Hombre, ahí hay que poner las cosas en una balanza. Pero tiene que haber una disfuncionalidad para poder indicar una medicación, vamos, por sentido común. Entonces, si la disfuncionalidad es un fracaso escolar, yo creo que un niño con fracaso escolar, salvo que tenga un retraso, no es feliz con un fracaso escolar. Si la niña tiene retraso, pues que le da igual. Al final no comprende qué es el fracaso escolar. Pero un niño con nivel intelectual normal sí comprende que es un fracaso escolar, porque se compara con sus compañeros y porque hay otros problemas. Entonces ahí la felicidad es más relativa. Entonces si es feliz, a lo mejor es feliz con 6 años fracasando en el colegio, pero seguro que con 12 no. Decía Voltaire que he decidido ser feliz porque es bueno para la salud. Cuando hay veces que haces así, no, pero tú... ¿Lo conoces, Javier, tú? Debería entonces estar en Pamplona, ¿no?
recibirse